Bien, vamos a ver dos maneras de referirnos a los seres humanos que nos van a permitir hacer en última instancia lo que podríamos llamar eventualmente incluso un perfil antropológico. Vamos a ver. Eh, Hay una distinción que es importante en los quehaceres humanos, ¿verdad? Este, Vamos a ver, si yo les digo a ustedes la palabra antropología, ¿verdad? Es una, un área del quehacer humano que tiene como estudio al ser humano. ¿Verdad? Un profesor mío una vez nos decía que había una diferencia formal y otra material en relación con el objeto de estudio de algunos campos, de algunos campos de estudio. Y él nos decía, un ejemplo, él siempre así, incluso nos hacía así con la mano, ¿no? Nos decía, aun cuando hay campos de estudio que comparten materialmente su objeto, no comparten formalmente el objeto de estudio. En ese sentido, por ejemplo, podemos decir que la antropología estudia a los seres humanos, ¿verdad? Yo creo que podríamos estar de acuerdo con una declaración así de general. Sin embargo, es evidente que, por ejemplo, la medicina también estudia a los seres humanos, ¿verdad? Este, Ahora, aun cuando podemos decir de manera muy general, muy general, tal vez la más general de considerarlas a ambas, podemos decir que tanto la antropología como la medicina estudian a los seres humanos. Entonces decimos, entonces, ¿qué diferencia a un médico de un antropólogo o a una médica de una antropóloga? Este, bueno, ¿qué diferencia la antropología de la medicina? Que aunque de manera muy general, así ya incluyendo muchísimos criterios, decimos que estudian lo mismo al ser humano, en su delimitación formal es donde se establece una distinción que nos permite saber perfectamente, sin entrar tampoco en demasiados detalles, nos permite distinguir a qué se dedica una y otra área de conocimiento. Aun cuando ambas se dedican a entender a lo humano, lo antropológico tiene que ver con las delimitaciones sociales, las estructuras que socialmente se hacen, simbólicas, culturales, históricas, etcétera, etcétera. Y la medicina pues tendrá otros criterios, ¿verdad? Otros criterios que tienen que ver con el entendimiento de conceptos como salud, como enfermedad, como, como curar, como paliar, como aliviar, ¿verdad? Y aun cuando, en última instancia, pueden compartir simbólicamente elementos que las hagan coincidir, aún así es fácil de entender que hay distinciones en función de la manera en que se aproximan al objeto de estudio. Ahora, dentro de los conceptos filosóficos, eso también es cierto. Hay diferentes maneras de asumir la discusión a propósito de ciertos contenidos, ¿verdad? Y los principios bioéticos que vimos en la clase anterior, si hay algo que tratan de tener claro es en qué consiste, por ejemplo, el tratar a los seres humanos, el tratar con seres humanos, el tratar con personas. Y podríamos decir, ahora sí, para ir introduciendo los dos conceptos que estoy tratando, que trataré de desarrollar hoy, eh, los conceptos de bioética están atravesados por una tensión, por decirlo de alguna manera, por una distinción posible también que habría entre la consideración de los seres humanos como sujetos o como individuos. De repente, eh, en la vida cotidiana o en el uso no técnico, digamos, de los términos, sujeto o individuo pueden ser pensados como eh, lo mismo, ¿verdad? Sujeto e individuo se pueden terminar en algunos casos entendiendo como términos que de alguna manera remiten a lo mismo, pero no necesariamente es así.
Y hoy vamos a dedicarle la clase a estos dos conceptos y después ver cómo a partir de eso nos podemos devolver a las nociones de biótica. Empecemos por, si yo les digo a ustedes sujeto e individuo, ¿ustedes entenderían alguna diferencia? ¿Qué es para ustedes un sujeto o una sujeta? ¿O qué es para ustedes un individuo o una individua? ¿Habría alguna diferencia entre uno y otro? ¿Alguna vez los han pensado como algo diferente? ¿O esto es algo que nunca lo habían pensado de esa manera? Quisiera escuchar. Yo por mi parte nunca los he pensado, digamos, de una manera diferenciada. O sea, siempre como que tal vez los he usado como sinónimos, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Y qué entenderías por ellos, Roy? A la puchica, sigo con el correo institucional. Ok, ok. Cualquier cosa soy Ian, pero a ¿Sos ver, quién? Ian, Ah, ajá. Ian. Ok, sí, ya. Estoy con otra cuenta, Claro, sí. y es que como ustedes son 80, olvídense de Claro, aprenderse los claro, nombres claro, de claro, todos. claro. No, pero qué Adelante, Ian, vacilón. adelante. Sí. Claro, Ok, claro. ok. Yo, ok, por un sujeto y como un individuo. Em, yo diría que, sinceramente, no sabría cómo. Así, Ok. la pura, pura verdad, está muy difícil como encontrarle como por dónde separarlo, porque precisamente es algo que tal vez uno está tan acostumbrado a usar como sinónimo que de pronto intentar separarlo es como, uff, un toque difícil, ¿verdad? Ok, ok, ok. Está bien, perfecto. Gracias, Ian. Gracias, gracias. ¿Alguien los ha pensado alguna vez? ¿Tendría algo que decir? ¿Qué es un sujeto? ¿Qué es un individuo? Y ojo, vean que esta es una pregunta, de repente es una pregunta simple, ¿no? Y de algo tan prima facie, simple, se pueden Tal derivar vez, varias cosas. Adelante, adelante. buenas tardes. Tal vez individuo eh, se puede diferenciar de sujeto que cuando uno se refiere a un sujeto está hablando de una circunstancia en específico. Y individuo hablamos constantemente. No sé si me voy a entender. Lo de constantemente fue lo que me dejó como botado, por decirlo Ok, de alguna manera. todos somos individuos como tal, Ajá. pero en ciertas circunstancias no todos somos sujetos. Ah, eso es interesante. Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene asidero, Luis Manuel. Ahora vamos a ver cómo. No sé si, o tal vez vos podrías precisar en qué estás pensando en relación con esa distinción. No sé, digamos, todos somos individuos y todos somos sujetos, no sé, en cuanto a la ley, por ejemplo. Ah, muy bien, muy interesante, claro. Ese es un ejemplo típico. Muy bien, Luis Manuel. Ahora vamos a ver cómo le ponemos un poquito más de comentario a esto. Muchísimas gracias. No sé si alguien más ahí, tal vez, una última. Ok, Gea nos dice en el chat que es como... Uy, perdón, Gea, usted lo puso en privado. Perdón, disculpen. Bueno, perdón. Bueno, siente que es como tomar la persona con sus propias características, individualizando sus casos. Eso ya veremos qué significa. Ya veremos qué significa. Vamos, metámosle un poquito más de carnita a esta presentación. Vamos a ver, ¿qué es un sujeto? Hay que decir varias cosas a propósito de la noción de sujeto, ¿verdad? Eh, en muchos sentidos, la noción de sujeto nos sirve para fundamentar muchas discusiones. Ustedes, eh, no sé, ahora ustedes podrán comentar si esto de alguna manera les resuena, les genera algún tipo de resonancia con respecto a lo que ustedes han experimentado como
como estudiantes, como ciudadanos, como hijos, como lo que sea. Ya veremos. Ahora, vamos a ver. Dentro de nuestra concepción, esto es algo que, aun cuando uno no lo haya tematizado antes, aun cuando uno nunca lo haya pasado por esto antes, aunque ustedes no lo crean, es un contenido que hemos ido asumiendo culturalmente de una manera como muy, ha permeado mucho en nuestra cultura. La noción de sujeto nace en la modernidad. Eso es crucial. Es crucial entenderlo así. Nace en la modernidad, o sea, a partir de siglos XVII, XVI, XVII, digamos, como lo quieran, como lo quieran este, delimitar, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que antes de la modernidad no discutíamos en función de subjetividades. Se discutía en función de otros criterios. Ahorita voy a poner un ejemplo que espero que aclare esto, ¿verdad? El sujeto es una noción, estamos claros con eso, una noción, un concepto, ¿verdad? Un contenido representacional que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Un concepto con el cual nos referimos, en este caso, a los seres humanos. Lo que pasa es que cuando nos referimos a los seres humanos, nosotros también aplicamos criterios para referirnos a ellos. No es lo mismo, por ejemplo, ser paciente que ser tratante, ¿verdad? No es lo mismo ser, de entrar en la categoría de enfermo que en la categoría de sano, por ejemplo, ¿verdad? De la misma manera, sujeto es una noción que nos permite categorizar a un conjunto por el momento me voy a referir a personas, para decirlo en general. Vamos a ver. La noción de sujeto nace, como les decía, en la modernidad y de alguna manera lo que trata es de lo siguiente. Ciertas características que hay en la modernidad que condicionan la noción de sujeto tal como nos llega a nosotros. En la modernidad es que nosotros tenemos al alcance un montón de nuevos conocimientos que determinan la manera en que todavía hoy operamos. Por ejemplo, en la modernidad surge el conocimiento que hoy llamamos propiamente hablando científico, aun cuando de ciencia se habla desde la antigüedad griega, ¿verdad? Pero la ciencia tal como nosotros la referenciamos actualmente es la ciencia moderna. El método científico tan importante para la investigación contemporánea nace en la modernidad. Es moderno, es una herencia de la modernidad, de este periodo que, como les decía anteriormente, inicia en el siglo XVI, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un sujeto? El sujeto es ese, voy a decirlo así, es ese ser humano de referencia en función del cual es que entendemos que está operando una subjetividad, la cual identificamos a partir de ciertos rasgos o ciertas características. De ellas, la más importante, una de las más, de las más de peso, es precisamente el hecho de que los sujetos tenemos una racionalidad que nos permite enfrentarnos al mundo, ¿verdad? El sujeto, entonces, es el fundamento de las acciones que los seres humanos, es el sujeto, perdón, es el fundamento de las acciones que llevamos a cabo en el mundo. O sea, porque somos sujetos con ciertas características, entendemos cómo es que procedemos en el mundo. Y vamos a ver esto. La noción de sujeto es una noción generalizante. En filosofía tendemos a decir que la noción de sujeto es universalizante. ¿Por qué? Porque trata de fijarse en las características según las cuales nos igualamos los seres humanos, según las cuales todos los seres humanos somos iguales. Yo para ejemplificar esto aquí en la lámina les puse una imagen, no sé si vieron la película, quiere ser John Malkovich. Bueno, pues de ahí tomé esta imagen.
Si ustedes lo ven, vean que es notorio que aquí hay una pluralidad de personas que son distintas entre sí, distintas y diferentes entre sí. Sin embargo, todas estas personas tienen una máscara que los hace verse igual, ¿verdad? Entonces, la operación que hay o que hacemos con la noción de sujeto es una operación similar a esta. ¿Por qué? Porque por medio de las características con las cuales nosotros nos definimos como sujetos, nos consideramos, nos pensamos, nos entendemos iguales, a pesar de no ser iguales. Nos consideramos como lo mismo, a pesar de ser diferentes. Por ejemplo, cuando yo les digo, una de las características principales de la subjetividad es su racionalidad. Bueno, pues quienes estamos aquí en la clase, en este entorno de clase, pues somos sujetos en ese sentido, somos racionales, ¿verdad? Otra característica importantísima para la modernidad es que a partir de esa racionalidad, la subjetividad es también fundamentación de la autonomía de los individuos. O sea, lo habíamos visto la vez pasada, la autonomía era la capacidad que tenían los seres humanos de darse a sí mismos las pautas de su comportamiento. Eso es lo que en la modernidad se llama autonomía, eso es lo que en la modernidad se llama libertad. Y lo que vimos en la clase pasada también como principio de autonomía está completamente relacionado con esto. ¿Por qué? Porque son sujetos libres, sujetas libres, quienes pueden decidir si se les hace una intervención o no, si se someten a un tratamiento o no, si aceptan un tipo de procedimiento o no. Esto es fundamental. Pero para poder reconocer esa autonomía en todas las personas, tenemos que pensar a todas las personas como iguales en esa capacidad de decidir. Si por alguna razón alguna persona no la podemos entender como, no le podemos reconocer esa capacidad de decidir, entonces tenemos que hacer como una especie de paréntesis, porque ese es un caso aparte. Acá, con la noción de sujeto y con esta noción que universalmente aplica para todos los casos, para todas las personas, pues en ese caso lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, a los seres humanos los entendemos con estas características. Todo lo que es un ser humano lo entendemos con estas características y todos los seres humanos en principio tienen estas características. Después hay un asterisco y aplican restricciones. De las restricciones y por lo tanto, de las excepciones hablaremos más adelante. ¿Se está entendiendo esto? Yo sé que estoy tratando de explicar un concepto que es muy abstracto. Así que, por favor, si algo no está quedando claro, me lo dicen para retomarlo. Profe, una pregunta. Adelante. Técnicamente, todas las personas en algún momento actúan o han actuado de forma irracional. En ese momento se pierde el sujeto de la persona por no ser racional. Buenísima pregunta, María José. En ese momento no se pierde, pero se cancela, que no es lo mismo, ¿verdad? Perderlo es como una fractura irremediable, digamos, como, no sé, casi como una amputación, para ponerlo en términos, digamos, un poco médicos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No, pero sí se cancela, sí se cancela. Por ejemplo, la noción de racionalidad, que es la capacidad de poder tener una previsión de las consecuencias de lo que los actos, aquello a lo que los actos llevan, eso puede cancelarse en un momento donde haya algún elemento que altere mi capacidad de juicio. La capacidad de que mi razón sea la fuente de motivación para el acto, digamos, que estoy llevando a cabo. Por ejemplo, bueno, yo le podría pedir a usted tal vez que piense un ejemplo, mientras tanto yo le puedo dar uno. En el caso de que,
no sé, a mí, a partir del miedo, yo puedo actuar de una manera irracional, ¿verdad? En ese momento, ¿qué pasa con la razón? Se cancela, se cancela. ¿Por qué? Porque yo estoy completamente arrebatado por el afecto, ¿verdad? Por el miedo, ¿verdad? Al cual no puedo sobreponerme y puedo llevar a cabo una acción que si no estuviera pasando por esa alteración, digamos, la podría sopesar y podría decidir a propósito de ella de otra manera. No sé si la respuesta le resulta clara, María José. Sí, todo bien. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se cancela la racionalidad. Perdón, se pierde. No, se cancela. Se cancela. Sí, básicamente eso. Ahora, hay situaciones que cancelan que cancelan la racionalidad permanentemente, ¿verdad? Hay momentos en los que una persona pierde facultades, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con algunos padecimientos de índole mental? ¿Verdad? Y eso está muy relacionado, digamos, con el principio, con la subjetividad, ¿verdad? Si alguien deja de ser racional, tenemos problemas generalmente para lidiar con esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien cómo anticipar qué es lo que va a hacer y tampoco sabemos si la alteración de su racionalidad le va a causar que actúe de una manera poco predecible, poco adecuada, además incluso hasta peligrosa en algún caso, ¿verdad? Entonces, esa noción es importantísima, ¿verdad? Entonces, los sujetos, ¿verdad? En la modernidad, digamos, en la tradición moderna, se reconocen a partir especialmente de esa cualidad de su racionalidad como fundamental. Ahora, vamos a ver. Aprovecho que María José fue quien participó recientemente. Y vean, bueno, yo no tengo una imagen de María José aquí al frente. Yo no sé cómo es María José, pero yo sé que María José y yo no nos parecemos. ¿Ya? O sea, hay muchas cosas en las que nos diferenciaríamos. Y de hecho, con solo ver las fotografías de quienes comparten alguna imagen acá en la pantalla, aquí estoy revisándolas, yo puedo ver muchas diferencias, muchísimas diferencias, ¿verdad? Hay quienes tienen el pelo más largo, más crespo, como es el caso de Gerardo, hay quienes tienen el pelo lacio, como es el caso de Gloriana, hay quienes somos más morenos, como es suscrito, hay quienes son más blancas, como en este caso Sofía, etcétera, 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 ¿verdad? Hay un montón de características que nos diferencian, ¿verdad? Pero si nos consideramos a partir de la subjetividad, nos pasa lo de esta imagen. Somos completamente iguales. Les voy a poner un ejemplo que espero que esto lo deje claro en relación con la modernidad y todo esto, ¿verdad? Ustedes me imagino que habrán pasado al frente de la Facultad de Derecho muchas veces, ¿verdad? Me imagino que han visto la fachada de la Facultad de Derecho. Imagino que habrán visto ahí un ornamento que hay en toda la fachada. Alguien que me refresque, ¿qué es lo que hay ahí en la fachada? Es como un girasol y una justicia. Bueno, sí, la justicia concentrémonos en la representación de Dije de la justicia, efectivamente. ¿Cómo está representada, María José? Es una chica con una balanza, creo que normalmente es en la mano derecha y los ojos tapados. Es como la representación clásica de ella. Con los ojos tapados, con una balanza, y a veces también en la otra mano lo que tiene es una espada. Y esa es la manera en que tienden a representarse la justicia. ¿Por qué con los ojos tapados, María José? Porque en principio la justicia tiene que ser ciega y una persona, normalmente el juez, que es el encargado de propiciar la justicia, no tiene que ver a las personas según su condición, clase social, ni nada por el estilo, sino según los actos o las cosas que se están presentando como hechos certeros de lo que hizo la persona para tomar las decisiones con base en ser más justo.
Uf, buenísimo, María José. Muy bien, muy bien. De hecho, de eso se trata, ¿verdad? La justicia tiene que ser ciega. Pero, 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 la justicia, las representaciones de la justicia como ciega, las representaciones de la justicia como algo con una venda en los ojos, son modernas. Antes de la modernidad, la justicia no era ciega. Y no por eso no se pensaba que fuera menos justa, sino que cultural, histórica y simbólicamente había otro tipo de criterio. Les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es de cultura cristiana, digamos. Nosotros estamos en una cultura cristiana, aun cuando, pues, no todo el mundo es cristiano. Yo particularmente no soy cristiano. Pero el punto es, culturalmente, el ejemplo va a ser muy fácil de ser entendido. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, si han pasado por el contenido bíblico en algún momento, ustedes recordarán que está la historia de el rey Salomón. Estoy hablando del Antiguo Testamento, o sea, estoy hablando de un momento bastante antes del siglo XVII, o sea, un momento premoderno. Salomón es reconocido por ser, por haber sido un hombre sumamente sabio. Y en el periodo en el que Salomón vivía, y en el periodo en el que Salomón estaba reinando, pues a él, su posición de rey también le implicaba una posición, un papel de juez. O sea, a él le tocaba impartir justicia. Y está aquella historia que me imagino que ustedes por lo menos habrán escuchado, independientemente de si tienen algún credo religioso, de si no lo tienen, no importa, digamos, ustedes habrán escuchado la historia aquella de que dos madres se disputan a un niño. Parece ser que hay dos madres, la historia dice eso, hay dos madres que tienen niños pequeños y una, sin quererlo, aplasta al suyo durante la noche y pues lo mata, sin querer. Y la historia lo que dice es que esta mujer, antes de que la otra se despierte, lo que hace es que va y le cambia el chiquito, ¿verdad? Le pone el muerto a la otra y se lleva el vivo. Y al otro día anda con el vivo como si nada, ¿verdad? Y la otra señora, cuando se despierta, ve al niño muerto a la par suya y dice, ah, caramba, aquí hay dos problemas. Uno, que el chiquito está muerto, y segundo, que este no es el chiquito mío, ¿no? Entonces, cuando ve a la otra madre que anda con su hijo, pues reclama y pues entonces lo lleva a los estados judiciales, que en este caso sería llevarlo ante la audiencia, llevarlo a audiencia ante el rey, porque era el que tenía que ir en ese caso, en un momento donde no había cómo probar cuál hijo era de quién, más que por las declaraciones que pudieran dar testigos y las mismas mujeres, por supuesto. Y Salomón, ojo, que una de las claves de esta historia bíblica es que Salomón es un hombre sabio, ¿no? Entonces Salomón lo que hace es que manda a llamar un guarda y le dice, hágame el favor y parte el chiquito vivo por la mitad. Y las dos mujeres se sorprenden y le preguntan que por qué va a hacer eso. Y él lo que dice es que él considera que ya que uno murió y que hay otro que queda vivo, pues lo más sabio para él, lo más es partir al niño por la mitad y darle una mitad a cada madre. Y parece ser que la madre original, la que de verdad era la mamá del chiquito, se horroriza y le dice, no lo partan. Mejor que se quede vivo con ella a que lo maten, por supuesto. Mientras que la otra ya estaba como resignada que sí lo hiciera. La clave de la historia es que para entender quién era la verdadera madre, Salomón hace eso, ¿verdad? Hace eso. Le dice al guarda que mate al chiquito y mientras el guarda pues va a tomar al niño, ¿verdad? Mientras no le den otra orden, Salomón lo que está es observando fijamente a las dos mujeres para ver las reacciones de ambas. Y a partir de que una de ellas reacciona y se desespera y dice, no maten al niño, él dice, esta es la mamá. Y toma al niño y se lo dan a ella. Eso es más o menos la historia. Esta historia
uno de las características que tiene es que es una historia premoderna y es una historia anterior a que la noción de sujeto fuera acuñada. ¿Por qué? Porque se nota que ahí Salomón lo que está es juzgando a cada una de esas mujeres, pero no está partiendo del hecho de que son completamente iguales ante la ley. La noción de la igualdad ante la ley surge en la modernidad, entre otras cosas, por la noción de sujeto, ¿verdad? La noción de la libertad que tenemos todos los sujetos de actuar y de la autonomía, tal como tendemos a entenderla contemporáneamente, surge en la modernidad. Y una noción como la noción de autonomía, en el principio de autonomía, que está fundamentando, por ejemplo, el principio de consentimiento informado, que tan importante es para la práctica que ustedes van a llevar a cabo profesionalmente, pues está fundamentada en esa noción de que todos los sujetos, vamos a decir todas las personas, pero lo que está funcionando detrás es la noción de sujeto, todas las personas tienen el mismo derecho de tener la información que les permita tomar una decisión a propósito de cómo quieren ser tratados. Eso es fundamental. Y vean que, insisto, algo como esto de la subjetividad lo tenemos completamente introyectado a un nivel que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque algo como esto de que todas somos iguales ante la ley, nosotros lo tenemos pero completamente normalizado, casi que naturalizado. Y no nos damos cuenta de que para que eso ocurra de alguna manera, tenemos que pasar por una convención simbólica, históricamente generada, que le da significado a ese hecho de que nos pensemos como sujetos, como sujetas iguales en un entorno determinado. Entonces, cuando decíamos, y ya con esto terminamos esta primera parte de los sujetos, cuando decimos que el sujeto es un concepto universalizante, lo que estamos diciendo es que abarca, opera sobre todas las personas en función de estos criterios a partir de los cuales los pensamos como iguales. Todos los seres humanos que pensamos como sujetos, los pensamos en tanto que sujetos como iguales entre sí. No porque digamos que son iguales, sino porque los pensamos a partir de esas características, de esos rasgos que se presentan en todos y cada uno, en todas y cada uno. Preguntas. ¿Está esto claro? Insisto, yo sé que esto es bastante abstracto, estoy tratando de hacerlo quedar lo más claro posible. Todo claro, entonces. Entonces, veamos la otra noción. Veamos ahora la noción de individuos. Un individuo también es una noción. O sea, individuo, obviamente, como concepto, también es una noción y también en ese sentido es abstracta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la noción de sujeto y la noción de individuo? Que la noción de sujeto universaliza e iguala. La noción de individuo más bien lo que hace es que singulariza y diferencia, ¿verdad? Ahí en la primera columna encontrarán la referencia a que el individuo como noción, o sea, más bien la noción individuo, la noción, comillas, individuo, trata con lo privativo de cada quien. Caramba, ¿qué es lo privativo de cada quien? Bueno, es lo que nos permite distinguir a una persona de otra. ¿Verdad? Vamos a ver, aun cuando todos los docentes en algún sentido nos parecemos, ¿verdad? Tenemos más o menos, no sé, algunas características que nos hacen similares. Ustedes pueden distinguir perfectamente entre Sanchitos y cualquier otro docente que tengan actualmente,
¿no? O sea, ustedes saben distinguir perfectamente, qué sé yo, la entonación de voz, el hecho de que Sanchitos habla un poco gangoso, o que de repente, no sé, a veces se traba un poquillo y como que tartamudea cuando está tratando de encontrar un término con el cual explicar algo, ¿verdad? Habrá otros docentes a quienes eso no les pasa, ¿verdad? Habrá otros a los que más bien les cuesta más, habrá algunos que son muy serios, habrá quienes presentan mucha severidad, habrá quienes son más laxos o laxas o lo que quieran. El punto es que individuo sería la manera de pensar a los seres humanos, a las personas, pero nos interesa ver a la persona. Ya no es como en la imagen anterior, ya no nos interesa detenernos en las características que nos hacen iguales, sino que nos interesa más bien ver los rasgos que, a pesar de que operamos de la misma manera, pensamos de una misma manera o podemos pensar de una misma manera, o a pesar de que nuestras facultades son similares, a pesar de que nuestras formas de hacer son similares, a pesar de todo eso, pues hay diferencias muy puntuales, ¿verdad? Al punto tal, y esto es un punto límite, ¿verdad? Llega un momento en que la individualidad nos lleva a pensar la excepcionalidad, dado que lidiamos también con una circunstancia que solo ocurre, que solo ocurre en ese momento, que es irrepetible, que no es posible que se repita universalmente. María José ahora nos hablaba de qué pasa con las circunstancias en las cuales alguien actúa irracionalmente. Bueno, esa sería una manera también, una manera extrema, límite, de entender la diferenciación que pensamos a partir de los individuos, ¿verdad? Aquí hay una pregunta. ¿Hay que explicar la excepción? Por lo menos yo respondería a eso afirmativamente, sin dudarlo. Por supuesto que hay que explicar la excepción. ¿Hay que lidiar con la excepción? Por supuesto que sí. ¿Es fácil? No, no lo es. Es muy difícil. ¿Por qué? Vamos a ver. La noción de sujeto, entre otras cosas, nos permite pensar la generalidad de una manera, digamos, homogénea. La noción de sujeto, una de las características que tiene es que es homogenizante, ¿ya? Igualante, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Lo individual, por su parte, más bien reconoce lo que no es formalizable, las acciones singulares, por ejemplo, el error, la diferencia, la excepcionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, ahora les ponía ejemplos muy sencillos, digamos, las diferencias que tenemos diferentes docentes entre nosotros o nosotras. Por ejemplo, también uno, no sé, a mí me gusta mucho la música, por ejemplo, y uno puede distinguir perfectamente, qué sé yo, a Beethoven de Bach, ¿verdad? Son dos mundos distintos y uno a golpe de oído puede distinguir el estilo de uno y el estilo del otro, ¿verdad? De la misma manera que en literatura uno puede distinguir, qué sé yo, una obra, no sé, de Gabriela Mistral. Uno puede distinguir entre Gabriela Mistral y Alfonsina Storni, digamos, conociéndolas lo suficiente. ¿Por qué? Porque aun cuando se dedican a lo mismo, aun cuando en ese sentido se parecen en su ocupación, hay peculiaridades que las diferencian, ¿verdad? ¿Por qué esto es relevante para ustedes como estudiantes de medicina? Podrían estarse preguntando eso a estas alturas de la clase. Bueno, muy claramente ustedes en algunos momentos tienen que lidiar con universalidades en el sentido de que, por ejemplo, cuando ustedes les explican un caso,
sin particularizar nada, tenemos a alguien, ¿ya? O a alguien como paciente que tiene estos y estos y estos y estos padecimientos, ¿verdad? Y ustedes, una de las cosas, una de las habilidades que, según entiendo, tienen que desarrollar es la capacidad de poder también encontrar la manera en que se peculiariza, por decirlo de alguna manera, esa manera general de entender una condición en un diagnóstico, cómo eso se peculiariza, se individualiza en cada paciente específicamente. Habrá cosas que no es tan importante, tan relevante, pero habrá casos que sí. Y bueno, y esta clase es para que ustedes reflexionen en función de los casos en que sí. Y ahorita vamos a ver algunos casos. Tenemos por ahí en privado que dice, individuo es literalmente individualizar a cada sujeto, digamos, tomar a cada uno de esos iguales y darle características de individualidad. Sería pensarlo desde lo individual, pensarlo en esa peculiaridad, en esa cosa que diferencia. Les voy a poner un ejemplo. Yo les he hablado a ustedes ya de la película Mar Adentro en algún momento. Se las he mencionado solamente. En Mar Adentro, el personaje principal es Ramón Sampedro, una persona que queda paralizada del cuello para abajo después de un accidente en la playa, ¿verdad? Se quebró, bueno, se tronchó acá el cuello. Bueno, yo no puedo explicar qué es lo que sucede en ese caso como para que se den esas consecuencias, eso les tocaría a ustedes. El asunto es que Ramón Sampedro, después de vivir en una cama, postrado en una cama durante tantísimo tiempo, él empieza a luchar, a pelear porque sea reconocida su libertad y en función de eso que se le dé el derecho a ser asistido en un suicidio para dejar de vivir. Esto es un caso real, dicho sea de paso. El asunto es que en la película hay una escena que a mí me parece sumamente inteligente, me parece además muy, muy importante desde mis ojos, digamos, desde la profesión que yo tengo. Que es que cuando la abogada que está ayudando a Ramón Sampedro en su caso, llega a conocer quién es él, cómo es que está en esta condición y todo, empieza pues, a tratar de hurgar un poco en la historia familiar, en la historia de él y todo esto, y empieza a ver fotos viejas de Ramón Sampedro. Y ella ve fotos de Ramón Sampedro con la que era su pareja para la época en que tuvo el accidente. Al punto que llegan en un momento ella y le pregunta, ¿y esta chica? Le dice, ella era mi novia en el momento del accidente. Y le dice, ¿qué pasó con ella? Y él le dice, pues, que yo terminé con ella. Y le dice, ¿y por qué terminaste con ella? Le dice, pues, no me estás viendo. Yo estoy acá postrado en una cama y yo no quería que ella tuviera que, pues, tuviera que quedarse aquí conmigo, encadenada conmigo, como por así decirlo, como lo decía él, condenada a estar conmigo. Y entonces la abogada lo que le reclama y le dice, entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Que los cuadraplégicos no pueden amar, que los cuadraplégicos no pueden tener pareja, no pueden vivir con una familia, no pueden hacer una familia. Y él se queda así y él le reclama. Y Ramón Sampedro se entiende que es una persona bastante inteligente y le dice, suave. Yo no estoy hablando de los cuadraplégicos. ¿Quién está hablando de los cuadraplégicos? ¿Verdad? Yo estoy hablando de mí, de Ramón Sampedro, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es que yo no estaba dispuesto a que esta persona se enfrentara por mí a esta decisión de si quería quedarse conmigo o no. Yo corté con ella y que se fuera, ¿verdad? Aquí lo que me interesa resaltar es esa operación que hay, y es una operación de una abstracción importante y además de un significado importante y de consecuencias muy importantes. Cuando Ramón Sampedro está hablando de cómo él opera en su caso, está hablando de él, individualmente. No está convirtiendo su condición de cuadrapléjico, que la comparten un conjunto de individuos, ¿verdad? Él no está convirtiendo esa condición
y la manera en que él opera con esa condición en una regla que tenga que aplicarse a todos los cuadraplégicos. O sea, no está convirtiendo esa característica, ¿verdad? En un rasgo, tal como lo hemos visto hasta hoy, subjetivo, de esa subjetividad que es la subjetividad de las personas que tienen cuadriplejía, ¿verdad? Él lo que dice es, yo, Ramón San Pedro, no quería estar en esa situación. Yo no quería someter a esta persona a esa decisión. Y ahí me imagino que con eso, para terminar de responder a lo que dice en el chat en privado, en ese sentido, efectivamente, es tomar literalmente las características de ese individuo y nada más de ese individuo. O de la manera en que ese individuo lidia con sus características de manera peculiar, de manera particular, de manera directamente relacionada con lo que es ese individuo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Veamos dos cosas antes de ir a la pausa, ya que no hay preguntas. Vean que la libertad en la noción de sujeto, la libertad tiene que ver con una autonomía que opera universalmente. La libertad es entendida en todos los sujetos de la misma manera, ¿verdad? Todos somos, por ejemplo, todos somos libres, y eso lo dice la ley. Bueno, pues esa libertad, así tan en general, es la libertad que reconoce el hecho de que todos somos iguales ante la ley. En la parte individual, o considerando esto desde lo individual, de lo meramente individual, lo que tendríamos que decir es que más bien la libertad es esa aspiración a evidenciar esa singularidad, esa peculiaridad, ¿verdad? Lo que está limitado, aquí dice la aspiración que evidencia la limitación. La limitación, ¿qué quiere decir? La limitación de que está completamente restringido a ese individuo, a ese sujeto, a esa persona. Eso es individualizar el problema, la reflexión. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, puesto que ya tenemos que son prácticamente las 7, vamos a hacer una pausa de 10 minutos como habitualmente la hacemos, para que descansemos de la pantalla. Bien, veamos qué con esto, ¿verdad? ¿Qué viene ahora? ¿Qué podemos pensar a partir de esto? Muy bien. La subjetividad y la individualidad nos permiten entonces pensar ciertas cosas de manera diferenciada, ¿verdad? Yo les podría decir a ustedes ahora entonces, volver a la pregunta del inicio, a la pregunta de la portada, a propósito de qué entendemos entonces como sujeto, como individuo, pero ahora las vamos a cambiar un poquito y les voy a preguntar, bueno, cuando existimos en la cotidianidad, ¿verdad? ¿Cuándo estamos actuando como sujetos y cuándo como individuos? ¿Verdad? Vamos a ver, voy a poner yo un ejemplo, ¿verdad? Como estudiante universitario, pues hay un reglamento que rige lo que uno puede y lo que uno debe, ¿verdad? Como docente universitario hay un reglamento también que rige a propósito de lo que yo debo y lo que yo puedo. Como ciudadanos, como ciudadanas, pues también nosotros tenemos una legalidad que rige lo que podemos y lo que debemos, ¿verdad? Todos esos son casos a donde hay una universalidad o donde hay una abstracción que pide de nosotros un comportamiento, una respuesta determinada, con una homogeneidad, digamos, a partir de una homogeneidad, disculpa, ¿verdad? Individualmente, pues nosotros nos vamos a distinguir. Aun cuando, pues, todos son estudiantes, no todos son estudiantes de la misma manera, ¿verdad? Habrá quien estudie de una manera, habrá quien estudie de otra, habrá
Habrá quienes se les facilitan las cosas que a otras personas se les dificultan. Habrá a quienes algunas cosas les llaman la atención y les gustan, mientras que a otras personas no les gusta y no les llaman la atención, ¿verdad? Entonces, ven, en la vida cotidiana nosotros nos enfrentamos a esta distinción posible entre subjetividad e individualidad. Digo que es posible porque, vamos, desde el inicio yo estoy tratando de dejar claro de que estos son conceptos a partir de los cuales nosotros podemos hacer teoría, hacer explicación y lidiar, digamos, con las situaciones cotidianas, ¿verdad? Obviamente, acá esto es importante de ver cómo esto se articula en las costumbres, cómo se perfila a partir de la subjetividad, cómo se perfilan también las individualidades, ¿verdad? Cómo además nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros desempeños también están perfilados por tener que lidiar con nuestra cotidianidad a partir de instituciones que condicionan nuestras respuestas. Por ejemplo, independientemente de cuáles sean nuestros esquemas de creencias, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ante situaciones determinadas, pues hay una normativa que nos rige, ¿verdad? En el caso de ustedes, como futuros profesionales en medicina, pues hay toda una reglamentación, una legalidad a la que hay que atenerse, ¿verdad? Independientemente de cómo ustedes, cada quien, ¿verdad? Desde su fuero más interno, cómo ustedes reaccionen, reflexionen, respondan, critiquen o acepten esa normatividad, ¿verdad? Ahora, preguntas límites o problemas límites. Habíamos visto problemas límites en los principios de bioética la vez pasada, ¿se acordarán de eso? Problema límite es hasta qué punto podemos nosotros renunciar a estructuras preestablecidas que nos permiten pensarnos. Hasta qué punto podemos renunciar a esa pretensión de universalidad que les he señalado con la noción de sujeto. Hasta qué punto podemos renunciar a las normas que nos dicen qué es lo que debemos hacer. Voy a poner otro ejemplo. El primer curso de ética profesional que a mí me tocó dar fue un curso de ética para paramédicos, para emergencistas. Es un curso de la escuela de... ay, caramba, se me olvidó. No me acuerdo de la escuela, perdón, qué pena. Ahorita me acuerdo, cuando me acuerdo de digo. Y bueno, yo lidiaba ahí con personas que eran paramédicas. Y un paramédico lo que decía es que si a él en algún momento le indican algo, una acción que va en contra de preservar una vida, qué sé yo, vamos a ver, un deber de una persona que está trabajando en rescate, por ejemplo, es, entre otras cosas, también actuar en función de preservar su propia vida, su propia integridad, ¿verdad? Este paramédico, él era un paramédico muy especializado, él era un paramédico, era un cruzrojista que trabajaba en rescate submarino. O sea, él tenía capacitaciones y le permitían, él nos contó al grupo cuántas horas tenía él ya de haber, digamos, participado efectivamente en rescates, ¿ya? Y él decía que él en algún momento incluso se había negado, digamos, a preservarse él, digamos, en una situación determinada. O sea, ya había ciertos elementos que podían indicar que usted ya no se sumerja más, ya no vaya más a buscar a rescatar a quien estaba tratando de rescatar, porque usted se está poniendo en un riesgo tal que usted podría ser una víctima, digamos, de esa decisión. Pero él decía, yo no podría lidiar con la conciencia de saber que tal vez yo pude haber hecho algo por alguien que pudo salvarse. De la misma manera, dice que él llegó en algún momento, en algún momento ellos tuvieron que pasar por una situación durísima
en la que de 2 personas que estaban siendo rescatadas, ellos tuvieron que escoger a la persona que tenía mayores probabilidades de ser rescatada, sabiendo que ellos no contaban con el tiempo por las condiciones en las que estaban trabajando, no contaban ni con el tiempo ni estaban ante las condiciones que les permitieran sacar a esa persona que tenía bastantes probabilidades de supervivencia y volver por la otra persona y encontrarla viva. Ese tipo de decisiones él en algún momento las tuvo que tomar. Él dice, en ese momento yo sabía que no había nada que hacer más que rescatar por lo menos a una persona. Pero ha habido situaciones en las que yo me he arriesgado porque no está del todo claro hasta qué punto esa persona ya está fuera de toda ayuda. Entonces, es muy curioso, ¿no? Son situaciones límite, ¿verdad? De nuevo, la pregunta es, ¿hasta qué punto se puede renunciar a esas estructuras preestablecidas que funcionan también universalmente, homogenizantemente, etcétera, etcétera? ¿A cuántas estructuras se puede renunciar? ¿Cómo afecta eso el proceder en medicina? ¿Verdad? ¿Qué hay que respetar y qué no? ¿Hasta qué punto y qué no? Y bueno, ustedes, por ejemplo, me imagino que como estudiantes de medicina, ustedes deben de estar muy al tanto y tienen que estar prestando mucha atención a toda esta discusión a propósito, por ejemplo, de la ley de empleo público, especialmente en los contenidos de objeción de conciencia, por ejemplo, ¿verdad? Y si no están al tanto de eso, pues eso sería un contenido que sería bueno que revisaran, en tanto que pues se relaciona directamente con algo que ustedes pueden llegar a enfrentar en su desempeño profesional. Veamos esto ya para ir cerrando esta parte, digamos, expositiva en relación con los casos límites. Los casos límites. Hemos hecho durante el curso incluso ejemplos a propósito de estos casos, eutanasia, suicidio asistido y trasplantes, ¿verdad? Trasplantes con el invitado que tuvimos el 31 de mayo, el doctor Castro. El suicidio asistido y la eutanasia también lo discutimos, si ustedes recordarán, en la clase donde habíamos hablado del caso, por ejemplo, de Brittany Murphy, donde tratábamos también de ver esto en términos de la legislación que hace posible también algo como el suicidio asistido, ¿verdad? Son discusiones que están ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa ahí con, empecemos por el sujeto, por la columna de la derecha, ¿verdad? Todo caso límite va a tener siempre relación con condiciones generales que regulan las condiciones específicas. O sea, que norman, que determinan, que limitan, que perfilan, por decirlo así, las condiciones específicas. ¿Por qué? Porque todo paciente, todo médico, toda médica, están en una circunstancia a donde les atraviesa, es transversal a todos ellos, a todas ellas, el hecho de que existimos en sociedad atravesados por leyes, por reglamentos y por códigos. Esto de hecho va a ser importante para lo que resta del curso, ya veremos por qué. ¿Verdad? O sea, como sujetos, hay leyes que operan generalmente, o sea, las leyes operan considerando que pueden ser aplicadas de manera homogénea ante todo el mundo, ¿verdad? Por eso es que decimos que somos iguales ante la ley, ¿verdad? Ante la ley. O sea, el criterio, si ustedes lo ven, no sé si alguna vez lo habían pensado, el que seamos iguales ante la ley, lo que quiere decir no es que seamos absolutamente iguales, sino que ante la perspectiva institucionalizada de actuar, lo que interesa es las condiciones que nos igualan, las condiciones que hoy podemos explicar ya a estas alturas de la clase que nos hacen sujetos, en este caso sujetos de ley, ¿verdad? Todo paciente, toda paciente es sujeto de ley, de reglamento y de código. Todo médico, toda médica es sujeto de ley o sujeta de ley, de reglamentos, de códigos y de leyes, que pues no se pueden obviar,
no se pueden obviar, pero que también hay que discutir, también hay que criticar, también hay que reflexionar sobre ellos, ¿verdad? Desde el punto de vista individual, también, cada caso va a tener relación con condiciones que son específicas. Y ojo, vean, aquí ni las condiciones específicas niegan las condiciones generales, ni en la dirección inversa tampoco. Las condiciones generales no niegan las condiciones específicas. La diferencia, o mejor dicho, aquí lo que hay que hacer es que cuando estamos pensando un caso desde las condiciones generales, es porque estamos atendiendo esas características generales o estamos refiriéndonos al caso en función de esas características generales. Cuando estamos refiriéndonos a un caso determinado desde sus peculiaridades individualizantes, desde esas condiciones específicas, lo que quiere decir es que estamos atendiendo primordialmente esos entornos de diferenciación, ¿verdad? Que pueden ser decisiones, expectativas, creencias, ¿verdad? Lo que llamamos singularidades, ¿verdad? Eso particulariza, eso distingue cada caso entre sí. Por eso, por ejemplo, cuando estamos hablando de bioética, a mí me encanta evidenciar cómo estamos siempre como haciendo visco, por así decirlo, un ojo en estas condiciones generalizantes y otro ojo puesto en estas condiciones individualizantes. ¿Por qué? Por ejemplo, en un caso como en los casos sobre eutanasia, por ejemplo, efectivamente las condiciones generales de legalidad condicionan la acción que se puede llevar a cabo con ese paciente. Pero vean que cuando hay un caso límite, como de eutanasia, como de suicidio asistido o como de trasplante, el problema es que no podemos atenderlo única y exclusivamente lidiando con las características más generales del caso, sino que habrá características que nos piden, que nos gritan, que nos demandan fijarnos en lo particular, en lo singular, en lo diferenciante de cada caso. Y tenemos un problema, porque como les decía anteriormente, las características que tiene el caso en su singularidad, en su unicidad, en su peculiaridad, en su idiosincrática diferencia, no niegan ninguno de estos leyes, reglamentos o códigos que operan sobre todo el entorno de acción que se está llevando a cabo. Pero sí que lo condiciona. Sí que lo hace llegar a un límite, sí que incluso lo puede llevar a reventarse, ¿verdad? Esto es importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo. Y es para que entiendan que hay criterios diferenciantes a la hora de lidiar con los casos. Bien, ahora, una pregunta. Entonces, ahora sí, ¿cómo estamos con la noción de sujeto-individuo? ¿Siguen siendo tan sinónimos, Ian? ¿Está Ian por ahí todavía? Yo es que no los veo porque no veo todos los cuadritos. Entonces, la pregunta en general, ¿siguen siendo tan sinónimos como cuando empezamos la clase? Pues yo creo que no. Sí, era tan fácil. Lo único que les estaba pidiendo era ese no. Yo ahí sí, ya me van a dejar aquí en ese silencio incómodo para siempre. Qué barbaridad, qué barbaridad. No, yo creo que ya, o sea, como que sí se logra diferenciar que uno es pues más relacionado como al ser y el otro más enfocado como hacia esta, no sé, como hacia la ley, por ejemplo, como, o sea, no sé cómo explicarme, pero a lo que voy es, al menos yo lo he entendido como de que el sujeto es esta condición y esta visión de igualdad como general, mientras que el individuo es una manera más personalizada, digamos, como cada quien
pero pues no sé si está bien. Claro, por ahí va, por ahí va. Imagino que eso también, conforme uno se va enfrentando a decisiones en el desempeño profesional, digamos, en el caso que en los casos que ustedes vayan a enfrentar, yo espero que algún día esto les resuene, que ustedes digan, ok, esto más o menos era lo que decía Sanchitos aquella noche, ya una cosa así por el estilo. Bien,